Consorcio está presentando CNN Prime. Ahí lo ven, es miércoles y tenemos cambio de guardia. Ivo Goich nos acompaña. ¿Cómo estás, Ivo? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, este va a ser un mix entre cambio de guardia y dirección La Moneda, encuentro Cambio yo. de dirección se llama. ¿Te parece? ¿Lo dejamos así? Me parece. Sí. Ya. Y quizás para el futuro también vamos a tener que ir innovando porque cambio de guardia, dirección La Moneda, ya hay un candidato que a La Moneda, vamos a ver. Sí, vamos a ver qué pasa. Hay Pero hartos en fin, cambios, sí. hay hartos Hoy día cambios. entonces vamos a hacer una sección Mixta. intermedia, eso, Ya. mixta. Hablemos primero del debate. Tú estuviste allí en Televisión Nacional. ¿Cómo lo vivieron los comandos? ¿Qué cosas te llamaron la atención? Bueno, llegaron a la hora que estaba estipulada, cerca de un cuarto para las 8. Muy acompañada Janet Jara, de hecho apareció la Jaraneta, que es esta citoneta roja Sí. que ocupan. Bueno, ella iba escoltando al auto donde venía la candidata Janet Jara. Hay un dron ahí, la transmisión oficial que mostraba toda esta situación. Se demoró harto en entrar, se sacó hartas fotos con un equipo amplio con el que andaba la candidata Janet Jara. El equipo de José Antonio Kast ingresó antes y algunos llegaban atrasados, como el senador Lagos Weber, Oye, como Gonzalo corriendo, nos Vinter. dijiste, sí. Sí, Gonzalo Vinter también estaba medio perdido, el diputado. Estaba grabando unos videos para redes sociales y dijo, ¿por dónde tengo que subir? Y le tuvimos que decir nosotros cuál era la escalera, por dónde tenía que ir. No nos pudimos subir con él, eso sí, pues no estábamos acreditados como no éramos Canal Anatel. Igual que feo. Sí. Quedamos en el hall de TVN. Amigos de Anatel. Ya. Sí. Pero esta Mal vez eso. pues, trajeron el punto de prensa hacia el lugar donde estábamos O nosotros. sea, mínimo. Porque Así que no, faltaba. igual hay un Sí, buen punto, pero nosotros punto encontramos que tienen positivo. que dar acreditación plena. Sí, pero las Regular. sensaciones... Es lo que nosotros hacíamos en todo caso cuando hacíamos debate acá, pero ya, en fin, cada uno con sus normas. Próximos 4 años más, ojalá... Hacemos Eso, debate. bien. Ya, me parece estupendo. Ok, ¿había harto nerviosismo? ¿No había nerviosismo? ¿Cómo viste a los Harto. candidatos? Sí, mucho cansancio. Desde ambos comandos ya esperaban que esto se acabara, terminar con esta ronda de debates, ya enfocarse netamente a lo que va a ser el Y día eso que domingo. fueron dos nomás. Fueron solo 2, pero ellos hablan todos los días igual, entonces permanentemente están bajo el escrutinio de los periodistas. Sí. Es distinto, efectivamente, en un cara a cara entre ambos, pero sí había mucho cansancio. Quedaron muy cansados del debate pasado, del de Archi, que recordemos fue la semana pasada, donde se dio una confrontación de Janet Jara directa hacia José Antonio Kast. Y la evaluación en general es que José Antonio Kast, en esta oportunidad, cambió también un poco el personaje. Volvió a ser José Antonio Kast. Lo decían había avisado que le iba a sorprender. Sí. Y se acabó el depende. No sé si tú escuchaste la palabra depende el día Una de ayer. sola vez. En comparación Me fijé. al debate Archi, Estaba Sí. obsesionada con cuántas veces. están todos buscando a ver Sí, si es el que depende, contestaba. solo uno. Sí, no, contestó directamente muchas preguntas que se le hicieron y si bien muchas veces se iban por la tangente ambos candidatos, los dos, o sea, claro, ambos o sea, candidatos. contestan, otra cosa es que contesten Sí. lo que se les pregunte. Pero en el caso de José Antonio Kast, Sí. al menos ya era una diferencia con... fue muy marcada la diferencia, la forma de contestar aquel debate Sí. de Archi. Entonces, desde su equipo al menos estaban contentos. De hecho, el día de hoy estuve en el Partido Republicano y estaban alegres. Decían, volvió a ser José Antonio Kast. Nos mostramos muy sólidos en ese sentido, confrontando a la candidata, no esperando solamente los ataques a nivel argumentativo por parte de Janet Jara, sino que esta vez José Antonio Kast desde el minuto 1, dicen, salió a responder cada uno de los emplazamientos. Se volvió un poco tedioso, eso sí, por varios instantes, porque no se escuchaba lo que hablaba cada uno, se interrumpían constantemente, al menos... Agotador. Sí, y aparte que era muy largo. Vamos a ver qué piensa nuestro siguiente invitado. ¿Qué nos va a decir Franco Parisi? Que Mucho que rompe el silencio por primera vez ahora en una entrevista, después de harto tiempo que no lo hemos escuchado. Vamos a ver qué le pareció ese debate y si lograron captar el voto de los PDG, Sí. ¿no? Pero espérate, yo te diría que, claro, cuando se conversa con la gente en los comandos, hay una sensación de que en Archi la que sorprendió fue Janet Jara Sí. y quedó como bien. Y ahora José Antonio Kast logró repuntar. Y Equiparó al menos esa... Sí, y para quien va, en el fondo, puede ser duro esto, pero sí las encuestas tienen la razón, porque son los ciudadanos los que hablan en las urnas, pero sí las encuestas tienen la razón, al que va punteando las encuestas le basta con no perder. Correcto. Entonces, Jara tendría que haber logrado mucho más que lo que logró probablemente para haber logrado mover una aguja que rara vez se mueve con estos debates. Sí. Ella Entonces, generalmente, lo que dicen los expertos, es que ella se ve mejor en los debates, efectivamente, pero no alcanza muchas veces, o no se hace una diferencia tan grande que uno diga, efectivamente acá fue una paliza este debate, claro, porque que no se ha dado probablemente ninguno que el sea debate así. que ganó fue Archi y el que necesitaba ganar era Anatel. Sí.
Tú necesitas ganar el último, sobre todo. Bueno, y en ese sentido, ¿qué se habla en el comando de Janet Jara? Pensaban que iba a ser mejor la situación del día de ayer, así que también se vieron un poco sorprendidos por la forma en que José Antonio Cast Había enfrentó este expectativas debate. más altas, probablemente. Teniendo en cuenta lo que y eso pasó ya la te lo semana hace pasada. más difícil, claro. Se enredaron en algunas cosas que ellos daban por sentadas, fallaron en ciertos puntos específicos. María Corina Machado es un punto, Sí, claramente. un puntazo, Súper de mal hecho. timing, Sí, porque además no, está recibiendo puntazo. premio Nobel, o sea, en una dictadura, algo que le ha costado mucho. Aunque hoy en día el volvió a decir fondo. lo mismo en la región de Higgins. ¿Qué cosa? Janet Jara reafirmó lo que dijo el día de ayer, de la misma forma. Así Sí. que al menos, bueno, Bueno, ya hiciste el costo, ya Sí. lo hiciste, digamos, pero yo creo que es un tremendo error, un mal timing, en fin. y está esta sensación de que les va a faltar tiempo, que les falta partido, pero efectivamente siempre al final cuando se llega al final de una de las elecciones, uno de los dos candidatos siempre dicen eso. Hay temor, hay incertidumbre por lo que pueda pasar el día domingo, según los resultados que mostraban las encuestas antes de la veda, de que los dejen en un escenario complicado. ¿Y sabes cuál es el principal temor que tienen, Mónica? Que quedar en un lugar parecido a la votación después del primer plebiscito de la primera convención. Ese es el mayor terror que tienen, que es no superar esa barrera del 38%. Y es un temazo porque... Pero que lo hablen, que sientan Sí. que puede pasar, da cuenta del ánimo que hay al interior del Porque mundo. ¿sabes lo que pasa? Que si se establece como una votación muy parecida a la del plebiscito, crecen las posibilidades de que el nuevo clivaje que explique la votación política, como nos dijo, lo siento la autocita, pero ¿Sí? no es autocita, sino que lo dijo ahí por primera vez David Allman, en el podcast Cómo te lo explico, nos dijo que para él el nuevo clivaje era el apruebo o rechazo. Por lo tanto, claro, mientras más cerca se esté de esos porcentajes, de alguna manera hay un nuevo clivaje que ya no es el sí y el no, el que explicaría la votación futura de las Sí, personas, correcto. el comportamiento de los votantes. Y normalmente cuando hay tanta diferencia se instalan a veces nuevos ciclos políticos. Me parece que es muy pronto todavía para decirlo. Incluso si se repite ese porcentaje, es muy pronto para decir si se trata de un nuevo ciclo o de un nuevo movimiento de este péndulo ideológico que hemos tenido no solo en Chile, sino que en toda América Latina y en muchas partes del mundo, salvo México, por ejemplo. Pero es un temor, sí, sería un golpe que fuera así. Ahora, no sabemos, vamos a ver el... No, lo vamos a ver el día domingo efectivamente. Los más optimistas dicen que son pocos, en verdad, siendo muy sincero, Los que que son optimistas. que alguien te diga que va a ganar. Efectivamente van a pelear la presidencial, pero en la interna hay un cierto ambiente ahí medio... Es el porcentaje medio lo que mixto, están sí. jugando. A mí no me ha tocado o sea, lo siento, no me ha tocado que digan vamos a ganar. No, yo tampoco lo he escuchado. Así directamente que lo digan confiadamente no. En on sí, todo. Pero Ya, bueno, vamos a ver ok. qué pasa el domingo. Sonaron los teléfonos hoy día en ambos comandos, en el de José Antonio Cast y también en el de Janet Jara. Al otro, Llamaba a la moneda. a un lado de la línea, Carlos Durán, jefe de gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric. Ya. Quienes contestaron estos teléfonos fueron Martina Raúl, el jefe de campaña de segunda vuelta. José Antonio Cast, y Paulina Bodanovich, la jefa, la senadora, jefa de campaña de Janet Jara. Ambos para comenzar ya a coordinar lo que va a ser el despliegue desde la moneda con el candidato que gane el día domingo y ver en qué forma toman contactos. Lo que se les informó a ambos es que el presidente va a llamar a ambos candidatos, al ganado al que gane y al que pierda, va a hablar con los dos. Pero evidentemente con el que gane va a tener un contacto telefónico que va a ser televisado, como ha sido las instancias que se han dado ya en las últimas por lo menos 4 o 5 elecciones en nuestro país, Sí. donde hay entre 2 a 3 minutitos pueden hablar Todo cada Chile uno de los lo ve. hablan entre ellos y todo Chile ve efectivamente esa conversación. Además, al día siguiente ya está hecha una invitación a quien gane para asistir al Palacio de la Moneda a las 11:30 de la mañana a una reunión de trabajo con el presidente de la República, Gabriel Boric. Va a estar con los ministros de Interior, Hacienda, la ministra secretaria general de Gobierno y también la ministra secretaria general de la Presidencia. 3 personas puede invitar ganador o la ganadora de la elección del día domingo, para que el lunes comience ya todo lo que es el traspaso de información, el primer encuentro entre el presidente Gabriel Boric y quien gane efectivamente esta elección. Una semana donde va a haber un consejo de gabinete importante también, post elecciones, donde el gobierno va a tener que va a sacar sus propias conclusiones y ver efectivamente cómo enfrenta, porque ahora quedan días. No, quedan y al además menos cómo 3 enfrenta el meses. final, cómo cierra este tema del legado, cuál es el legado, pero yo creo que también van a comenzar las críticas por cuál fue el rol, Correcto. claro, cuál fue el rol finalmente de el presidente Boric en la campaña, muy cuestionado por el propio comando. En Tolerancia Cero
el senador Lagos Weber fue súper duro. Sí. Respecto de cómo había terminado de alguna manera haciendo ruido. Haciendo ruido fueron las palabras del senador Lagos Weber respecto al presidente Boric cuando se confrontaba con Kast. Se replegó para la segunda vuelta, sí, hasta una pequeña intervención que tuvo la semana pasada. Sí, de hecho el día de hoy volvió el presidente acerca de migración, tema que se toca ayer en el debate, la falta de humanidad que hay muchas veces cuando se habla de migrantes irregulares y la situación en nuestro país, los que tienen hijos, entre todo. Pero va a haber, obviamente yo creo que van a dar pasadas de cuenta, evidentemente. No, sí, o sea, y en La Moneda también están muy atentos al resultado, lo habíamos hablado en la semana acerca de, tienen que salvar también los muebles, parte del legado de la administración Boric efectivamente se juega también en esta elección y una derrota contundente, que al menos lo que muestran las encuestas sería una derrota, al menos hasta ahora, para ellos lo ven con mucha preocupación, que ese resultado se traspase al gobierno y se traspase al futuro del gobierno, a lo que viene. O el gobierno se lo está 11 de marzo. traspasando a la candidata, depende de cómo se Hay mire. que ver, sí. Pero claro, pero también está que hay una labor, entre comillas, de contención, porque también se juega si se mantiene o no esta coalición, o no se mantiene. Ya se Ese está es otro hablando tema. acerca de qué alianza se puede hacer, el Claro. Partido Comunista, el Partido Socialista, qué pasa con el Frente Amplio. Pues digo, oye, ¿Qué va a pasar con hartas Janet Jara? Hay roces. quienes ¿Cuál dicen, es su Mónica, rol hay a quienes futuro? dicen que Janet Jara podría renunciar al Partido Comunista Igual, independiente de que gane o no gane la elección. Por, Es verdad, se dice por lo que ha pasado al interior del partido con ella específicamente y los apoyos. Es algo que ella ha dicho públicamente que lo haría ante la eventualidad de ser presidenta. Pero por atrás, Mónica, ya se habla de la posibilidad de que ella lo ha pensado, efectivamente, de dejar el Partido Comunista. Vamos a ver de si es todas así o formas. no. El rol de ella, el rol de él, que va a pasar a ser expresidente Boric en su momento, si sigue la alianza o no sigue la alianza, pero también esa noche hay un momento de contención. ¿Te acuerdas cuando fueron unas municipales, si no mal no recuerdo, en que el expresidente Lagos había un desánimo brutal en el entonces oficialismo, ahora es distinto al oficialismo Sí, actual, pero brutal, y él los llamó a La Moneda, hizo como una arenga y los como reenergizó. Levantó Y ahí claro, o sea, también eso es algo importante y cuán posible es, depende de cuán grande es la distancia o no, solo un punto. Esa llamada que dan por hecho en La Moneda Sí. y que yo te he firmado que gane quien gane, se va a producir. Se va a hacer, Se sí. va a producir. No está en el ánimo, yo he reportado los dos lados, no, para nada, o sea, los No, republicanos lo van a y- hacer. Pero hay que recordar que no siempre ha sido tan fácil. Y el actual presidente Boric tuvo muchos opositores en su círculo De asistir. a a la hacer Moneda. esa llamada televisada Sí. con el entonces presidente Sebastián Piñera. No querían hacerla. Hubo una negociación súper tensa. Yo estaba reporteando, me tocó estar en el comando Sí, en ese en el momento. Hotel Fundador. Sí, pues en el Hotel Fundador. Y había una tensión feroz, porque lo llamaba Belolio a Jackson y Jackson se oponía en su momento a esa llamada. O sea, hubo Querían una, aparecer. hubo una tensión súper fuerte, estuvo a punto de no producirse y hasta donde yo sé fue el ahora presidente el que termina inclinando la balanza y dice, este es un gesto republicano, tiene Tengo que que hacerlo. producirse. De Pero acuérdate hecho- la visión que tenían del entonces presidente Sí. Piñera en ese momento. De hecho, esa llamada se produjo cerca de las 7 de la tarde con 45 minutos, cuando el CERVEL a esa hora ya tiene los resultados más que dictados, un porcentaje muy alto, y además siempre se espera quizás estos llamados para ya dar como vencedor efectivamente al presidente. El primer acto donde se ve al presidente electo Claro. como triunfador con el primer saludo del mandatario. Ahora, el primer reconocimiento en realidad, así, el que lo hace el candidato perdedor, y hay que reconocer que José Antonio Kast llegó súper rápido. No, lo hizo inmediatamente, dijo que Sí. está dispuesto a hacerlo nuevamente y que él espera que si él es el triunfador, Janet Jara también Sí. lo vaya a ver. Lo último, Mónica, bueno, Ya. los llamados por teléfono generan atención pues. efectivamente, desde el llamado de Ricardo Lagos a Michelle Bachelet, que ella instauró 2 veces cuando recibió este llamado y lo invitó a tomar desayuno a su casa al presidente Ricardo Lagos, cuando Michelle Bachelet tuvo que llamar a Sebastián Piñera el año 2009. Sebastián Piñera le pasa el teléfono, por ejemplo, a Cecilia Morel para que Sí, hable cómo olvidarlo. con Es Michelle verdad, es Bachelet. verdad. El 2013, Sebastián Piñera le recomienda a Michelle Bachelet que se tome vacaciones. Supe que va a Nueva York, hágalo porque esto le va a necesitar energía. Y vuelve a invitar Michelle Bachelet a Sebastián Piñera a tomar desayuno a su casa el 2017 y ya desde la administración Piñera-Boric se hace la invitación a que vayan al Palacio de la Moneda. Algo que ya se está trabajando y se va a producir efectivamente el 15 de diciembre. Fíjense todos en sus casas, estábamos terminando cambio de guardia.
Pero fíjense todo en las palabras. Los diálogos esos son muy sabrosos y dicen mucho el raspacacho que pega el actual presidente no fue tan bien evaluado por el entonces oficialismo cuando dice espero que sea un mucho mejor gobierno, le dice el actual presidente al entonces mandatario Piñera. Bueno, vamos a estar súper atentos a cómo se da todo eso. Ya pues, Ivo, muchas gracias. Nos vamos entonces a la pausa y vamos a volver con una entrevista exclusiva a Franco Parisi. Ya está en el estudio para acompañarnos en esa entrevista a fondo en CNN Prime.